Bueno, pues vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Como deben recordar, en la conferencia, en la clase anterior, eh, que habíamos dado inicio a la asignatura, habíamos estado conversando acerca de la cavidad orbitaria, de el contenido de la cavidad orbitaria. O sea, primeramente habíamos hablado, habíamos recordado los huesos por los que estaba formada la cavidad orbitaria y las diferentes paredes que tenía la cavidad orbitaria. O sea, el techo orbitario, el suelo orbitario, la pared nasal, la pared lateral. Desde el punto de vista de la traumatología, tanto craneal como facial, es importante reconocer y estar extremadamente claro de todos los huesos que componen la cavidad orbitaria, puesto que en dependencia de las lesiones que se produzcan en el techo o en el suelo de la órbita, así serán las alteraciones que puedan estar presentes en el globo ocular propiamente dicho o en alguno de los anexos del globo ocular que habíamos visto también en la actividad anterior. Por lo tanto, el conocimiento tanto de la anatomía como de la fisiología orbitaria es extremadamente importante para realizar el diagnóstico, para abordar terapéuticamente al paciente y, por supuesto, para darle seguimiento a la enfermedad traumatológica en sí provocada o ocasionada por el traumatismo craneal o traumatismo craneofacial. Habíamos hablado también de los principales anexos oculares, que son todas aquellas estructuras que se encuentran alojadas en la órbita o muy cercanas a ellas, fundamentalmente en lo referente a los párpados, las cejas, las pestañas, el aparato lagrimal, que estaba compuesto, como habíamos mencionado, por la glándula lagrimal principal, y el resto de las estructuras que formaban parte desde el punto de vista anatómico y funcional de dicho aparato. Y bueno, más o menos la importancia de todas estas estructuras, de todos estos anejos o anexos oculares que le brindaban sostén, protección, lubricación, entre otras cosas, al globo ocular. Habíamos comentado también como aspecto muy importante del contenido ocular, los músculos extrínsecos del globo ocular, que dentro de sus múltiples funciones tienen sostener, retener, por llamarlo de alguna forma, el globo ocular dentro de la cavidad orbitaria en su posición anatómica normal. Habíamos hablado también de los principales nervios que inervan tanto los músculos extrínsecos del ojo como el resto de las estructuras dentro de los pares craneales o nervios craneales, los que mayor relación tenían, o mayor, ¿no? Los que relación tenían con el órgano de la visión, que habíamos hablado que, por supuesto, el segundo par, el tercero, el cuarto, la primera y la segunda rama del quinto, el sexto, el séptimo y el octavo nervio craneal. Y bueno, también dentro de otras cosas habíamos mencionado las principales o las tres túnicas, membranas o capas por la que estaba conformado el ojo, ¿verdad? Habíamos dicho que tenía una capa externa o fibrosa que estaba compuesta por la córnea y por la esclera, que eran dos estructuras de tejido colágeno. La primera, o sea, la córnea, altamente especializada, transparente, para permitir la entrada de luz y la entrada de la imagen a la retina, que por supuesto se forme la imagen en la retina y demás. Y la esclera que no era translúcida, que era opaca, que era blanca, muy resistente y que cubría o que compartía la mayor parte de esta estructura o capa o túnica externa o fibrosa del globo ocular. Una segunda capa o capa intermedia o vascular del globo ocular, que era la uvea, ¿verdad? Y que la uvea estaba compuesta fundamentalmente o exactamente por la coroides, el iris y el cuerpo ciliar. Y que este último, o sea, el cuerpo ciliar, a su vez estaba formado por el músculo ciliar, que era un músculo de los dos músculos intrínsecos del globo ocular y que tenía un papel importante en el mecanismo o el fenómeno de la acomodación. Un fenómeno muy importante para la visión cercana, algo que vamos a hablar un poquito más en la actividad del día de hoy.
y perdón, en los procesos ciliares que serían los encargados de la producción del humor acuoso. Y bueno, una capa interna o nerviosa que estaba formada por la retina y por el nervio óptico. Habíamos hablado también de los cuatro medios transparentes o medios refringentes del globo ocular, ¿verdad? Que serían en orden de delante hacia detrás o en orden antero-posterior, la córnea, el humor acuoso, que era un líquido transparente que se encontraba alojado en la cámara anterior, el cristalino en tercer lugar y el humor vítreo, que es un cuerpo gelatinoso como clara de huevo y que se encontraba alojado en la cámara vítrea y retenido, envuelto, por llamarlo de alguna forma, por la hialoides. La hialoides tiene unos puntos de fijación en el nervio, perdón, en el polo posterior del ojo. Específicamente tiene dos puntos de fijación que son el nervio óptico y el área macular. Hoy vamos a hablar en su momento un poquito en relación a estas estructuras y bueno, en actividades posteriores vamos a ir hablando un poquito más de detalles de cada uno de estos aspectos. En el día de hoy vamos a darle continuidad a la asignatura de oftalmología correspondiente, como ya habíamos mencionado, al octavo semestre. Y vamos a hablar, vamos a conversar específicamente de la exploración del paciente oftalmológico. O sea, qué cosas, qué aspectos vamos a tener en cuenta a la hora de abordar un paciente en la consulta de oftalmología. O sea, en primer lugar, como en todas las especialidades de la medicina, vamos a ver el motivo de consulta por el cual el paciente llega hasta nosotros, ya sea en una consulta externa, o sea, una consulta de rutina, en una exploración de rutina desde el punto de vista oftalmológico o en una consulta de urgencia por alguna enfermedad que le aqueje, ya sea de forma aguda fundamentalmente, y que necesita de atención médica. Vamos a hablar también de la historia de la enfermedad actual, los aspectos que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta a la hora de detallar la historia de la enfermedad actual. Vamos a hablar también de los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares. Vamos a hablar algo del examen físico general que nos concierne como oftalmólogos y a llegar ya y a dar un poco más de detalles de lo que es el examen físico ocular. Pero dentro de este examen físico ocular, hoy nos vamos a encargar de la parte subjetiva, o sea, específicamente del examen oftalmológico subjetivo. En la siguiente actividad, pues ya vamos a hablar entonces, a conversar, a detallar sobre el examen oftalmológico objetivo. De esto, entonces, se deduce que el examen físico ocular tiene dos partes. Una parte subjetiva, que es la que vamos a tratar en el día de hoy, y una parte objetiva que, bueno, la dejamos para la siguiente actividad. Ahora, en el motivo de consulta, que era lo primero que habíamos hablado, bueno, pues como ya ustedes conocen del tiempo que llevan estudiando la carrera de medicina, el motivo de consulta no es más que el síntoma fundamental por el cual llega a nosotros un paciente. Que en el caso, por ejemplo, de oftalmología, en los pacientes por lo general llegan porque han notado que ven mal. O sea, esta es la forma en que los pacientes llegan a nosotros. Los pacientes por lo general nunca nos dicen, doctor, vengo porque tengo disminución de la agudeza visual. No, eso es un término que utilizamos nosotros como profesionales de la medicina. En este caso muy particular de la oftalmología. Los pacientes por lo general llegan a nosotros porque refiriendo que están notando que no ven bien, ya sea de lejos, sea de cerca o incluso tanto de lejos como de cerca. Otro de los síntomas pudiera ser inflamación, aumento de volumen, ya sea en el párpado superior o en el párpado inferior, eh, algún tipo de rojez en el ojo, dolor en el globo ocular, en uno de los párpados,
o otro de los síntomas que, entre muchos tantos que hay, que llega el paciente a nosotros, ya sea en una consulta de rutina, en una consulta externa, como le denominamos, o ya sea en una consulta de urgencia, bueno, porque puede ser también porque ha notado que uno o sus dos globos oculares están desviados, o sea, que tiene una alteración en la posición de los globos oculares. O sea, el paciente o su familiar, ya sea, por ejemplo, los padres en el caso de los niños, o cualquier otro tipo, o el cónyuge, un hijo en caso de personas adultas, que han notado que esa persona en sí tiene una desviación en uno o en sus dos ojos. Esto a grandes rasgos y posteriormente cuando entremos en detalle de las diferentes enfermedades que vamos a ir tratando durante el desarrollo de la asignatura, pues vamos a ir detallando los principales motivos de consulta por los cuales llegan a nosotros los pacientes oftalmológicos. Cuando veamos disminución brusca de la visión, bueno, pues vamos a ver cuál sería los motivos de consulta por los que fundamentalmente llegan a nosotros los pacientes. Cuando vemos, por ejemplo, desviación de la posición de los globos oculares, cuál sería el síntoma cardinal, el signo, síntoma, perdón, que fundamentalmente por el cual llegan los pacientes a nosotros. Cuando vemos por ejemplo, disminución lenta y progresiva de la visión. Y así sucesivamente, cuando vayamos tratando todos y cada uno de los temas de la asignatura, pues vamos a ir recordando y vamos a ir eh, ampliando sobre los principales motivos de consulta por los cuales pueden llegar a nosotros los pacientes. Ahora, en la historia de la enfermedad actual, como en el resto de las especialidades por las cuales ya ustedes han tenido contacto durante su estancia en la carrera de medicina, bueno, pues hay que hacer, hay que dar detalle, hay que hacer hincapié, entre otros, en la edad. ¿Por qué en la edad? Bueno, porque tanto en oftalmología como en el resto de las especialidades hay enfermedades que son más frecuentes en una edad determinada de la vida y otras en otra edad determinada de la vida. Por ejemplo, una disminución lenta y progresiva de la visión por una catarata, o sea, por una esclerosis del cristalino, que ya como habíamos visto en la primera actividad, es una lente biconvexa que se encuentra en la cámara anterior, o sea, en la porción anterior del globo ocular, eh, y que, entre otras funciones, le brinda al ojo un número determinado de dioptrías, pues esta enfermedad no, por lo general, no se presenta en los niños, sino que es frecuente en las personas adultas, sobre todo cuando pasan la sexta década de la vida, aproximadamente la quinta, la sexta década de la vida. El sexo es otro de los aspectos que tenemos que tener presentes en la historia de la enfermedad actual, porque al igual que en la edad, hay diferencias a la hora de presentarse enfermedades en relación al sexo de la persona. Hay enfermedades oftalmológicas que se ven con mayor frecuencia en el sexo femenino que en el masculino. Un ejemplo que les voy a poner, la degeneración macular relacionada con la edad, que en su momento vamos a ver qué cosa es esa enfermedad, qué características tiene, por qué se produce. Bueno, pues esta enfermedad, al igual que es más frecuente en la quinta, sexta década de la vida, es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. La raza es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de detallar eh, la historia de la enfermedad actual. ¿Por qué la raza? Bueno, pues porque hay enfermedades que afectan con mayor frecuencia a los individuos, por ejemplo, de la raza negra, que a los individuos de la raza blanca, a los individuos caucásicos. Un ejemplo que les voy a poner, el glaucoma. El glaucoma, que es una enfermedad que se produce, entre otras cosas, por un aumento de la presión intraocular, tiene un peor pronóstico, es más difícil de tratar en individuos de la raza negra
que en individuos de la raza blanca. Otra de los aspectos que tenemos que tener presentes y detallarlos a la hora de realizar la historia de la enfermedad actual es la procedencia, porque de acuerdo a donde venga la persona, podemos orientarnos sobre el posible diagnóstico, sobre el posible mal, sobre la posible enfermedad que aqueja a nuestro paciente. Y bueno, lo otro que debemos detallar con minuciosidad es las características del síntoma principal, o sea, las características del síntoma por el cual la persona, el paciente, llegó a nosotros. En este caso sería el motivo de consulta del cual ya habíamos hablado. Dentro de las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta del síntoma fundamental por el cual llega el paciente es, por ejemplo, si el paciente refiere que ha llegado a nosotros, que ha venido a vernos porque presenta dolor en el globo ocular o en los párpados o en cualquier región relacionada con el órgano de la visión, pues tenemos que tener en detalle algunos aspectos relacionados con el dolor, como es el caso de la aparición. O sea, que el paciente nos detalle cómo apareció ese dolor. O sea, si apareció de forma brusca, si apareció y fue incrementándose de forma lenta y progresiva, si apareció durante el día, si apareció durante la noche. En primer lugar, eso, la aparición del dolor. En segundo lugar, la localización. O sea, si está localizado en los anexos oculares, por ejemplo, en el párpado superior, en el párpado inferior, si el dolor está localizado específicamente en el globo ocular, o sea, que sea capaz de darnos el detalle de dónde exactamente tiene el dolor. La intensidad, en tercer lugar, o sea, que nos explique cuán intenso llega a ser el dolor. En el caso de la intensidad, tenemos que tener presente que esto está estrechamente relacionado con el, el umbral de dolor que tiene el paciente. Lo que para mí puede ser un dolor poco intenso, para otra persona la intensidad puede ser mucho mayor, porque está muy relacionado con el umbral que tiene la persona para el dolor, con la capacidad que tiene la persona para reaccionar a ese dolor, para responder a ese dolor, para notar ese dolor. O sea, nosotros no tenemos objetivamente la forma de medir un dolor. Por eso tenemos que tener detalles de las características de la intensidad de ese dolor referida por el paciente para llegarnos a orientar hacia un posible diagnóstico. Por ejemplo, un dolor por una inflamación en una de las glándulas lagrimales que se encuentran en el espesor del párpado, que en la conferencia anterior mencionábamos, las glándulas de Seyss, las glándulas de Moll o las glándulas de Meibomian, indistintamente pueden ocasionar un aumento de volumen en el espesor del párpado, ya sea superior o inferior, que se conocen con el nombre de orzuelos o chalazion, que en un momento determinado de la asignatura vamos a hablar qué cosa es el orzuelo, qué cosa es el chalazion, o sea, cuando vemos el tema de inflamaciones e infecciones oculares. El dolor que produce el aumento de volumen por un orzuelo o por un chalazion jamás se puede comparar con el dolor que ocasiona el aumento agudo, fíjense que en la palabra lo estoy recalcando, en el aumento agudo y excesivo de la presión intraocular. O sea, hay una enfermedad, una urgencia desde el punto de vista oftalmológico que recibe el nombre de cierre angular agudo
o lo que en alguna literatura pueden encontrar ustedes como glaucoma agudo, que vuelvo y repito, en la actualidad se llama cierre angular primario agudo, y que después vamos a ver en detalles esta enfermedad. Es un dolor que es extremadamente intenso, que se presenta fundamentalmente en horarios de la noche y que el paciente describe como si estuviesen metiéndole un clavo dentro del ojo. Es un dolor que es muy intenso y para nada se compara con el dolor ocasionado por un aumento de volumen, por un orzuelo o un chalacio en el espesor del párpado. O sea, es dolor el síntoma en el cual en los dos diagnósticos el paciente llega a nosotros, pero el dolor del orzuelo y el chalacio jamás se compara con el dolor ocasionado, con el dolor referido, con el dolor provocado por el cierre angular primario agudo. ¿Vale? Eh, hasta aquí. ¿Van claros? ¿Alguna duda? Me dicen, por favor, si voy muy rápido. En la conferencia anterior hubo un estudiante que me dijo que fuera un pelín más despacio. Si tengo que ir más despacio, por favor, me lo comunican a través del chat. De todas formas, en un momento determinado de la clase vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Vale, gracias. Me dicen que hasta ahora todo bien, que todo se entiende sin ningún tipo de dificultad. Bueno, pues continuamos. Habíamos mencionado la aparición, la localización y la intensidad como las tres primeras características que tenemos que tener en cuenta en detalles, que tenemos que describir sobre el síntoma por el cual el paciente llegó a nosotros. Bueno, en cuarto lugar, las características, o sea, si es un dolor, ya les decía, o sea, si se presentó, por ejemplo, en el día, si se presentó en la noche, si es un dolor quemante, si es un dolor con ardor, o sea, todas las características que estén relacionadas con el tipo de dolor que presenta la persona. La irradiación es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. O sea, si el dolor está solamente localizado en el globo ocular o si se irradia alguna otra parte de la cara. Para seguir hablando del cierre angular primario agudo, el dolor en el caso de esta entidad nosológica se va a irradiar hacia el recorrido de inervación del nervio trigémino. Si ustedes recuerdan de anatomía, la zona de inervación, y en la conferencia anterior habíamos detallado que el nervio trigémino tiene tres ramas y desde el punto de vista oftalmológico nos interesan las dos primeras ramas, o sea, la primera rama o rama oftálmica, la segunda rama o rama maxilar superior. Ya la tercera, que es la rama mandibular o maxilar inferior, no nos interesa desde el punto de vista oftalmológico, desde el punto de vista de la semiotecnia, que estamos hablando de la descripción del dolor y demás y demás. O sea, se va a irradiar, me quito los lentes un momento y le explico, se va a irradiar hacia la zona de inervación del nervio trigémino. O sea, tiene irradiación trigeminal como lo conocemos y es en toda esta parte de aquí. Párpado inferior, segunda rama o rama maxilar superior, párpado superior, primera rama o rama oftálmica. Es decir, que además del dolor intenso, como si estuviesen metiendo un clavo dentro del ojo, se irradia a esta parte de aquí. O sea, la zona la cual está inervada por la primera y segunda rama del trigémino. Bien, bueno, déjame ir anotando aquí las características que vamos hablando para que no se me quede ninguna. Habíamos hablado aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, acompañamiento, o sea, los síntomas u otras signos que estén acompañando ese dolor. O sea, si el dolor se ha presentado solo o si el paciente, además del dolor, refiere que tiene
algún enrojecimiento en los párpados o en el globo ocular, si tiene un aumento de volumen relacionado con la aparición de ese dolor. Es otra de las características que tenemos que mencionar. Seguidamente, la frecuencia, o sea, si es primera vez que apareció ese dolor o si es un dolor que ya el paciente ha experimentado en ocasiones anteriores y con qué frecuencia se presenta ese dolor. Relación, o sea, si está relacionado con algo en específico, o sea, si está relacionado por poner un ejemplo, con la ingestión de algún medicamento, con la ingestión de algún alimento, con guardar una posición determinada, con realizar una actividad determinada. La frecuencia, la duración. O sea, si el paciente nos debe detallar qué tiempo hace que apareció el dolor y si todo este lapso de tiempo desde que apareció hasta que acudió a nosotros, el dolor se ha mantenido lineal, si ha disminuido su intensidad o si por el contrario ha aumentado su intensidad. O sea, en primer lugar, la duración que tiene ese dolor. No, médico, vengo porque hace 3 días que tengo un dolor en el párpado superior del ojo derecho. Oh, médico, vengo a usted porque tengo un dolor en el párpado inferior del ojo derecho que me apareció ayer en la noche. O sea, tiene 12 horas de duración. Y los síntomas acompañantes, que ya habíamos hablado hace un momentico, la relación, bueno, todos los síntomas, si es disminución de la visión, si es sección, lagrimeo, si es fotofobia, todos saben fotofobia. A ver, son cosas la fotofobia, me lo digo. Sensibilidad a la luz, La sensibilidad, todo lo que